Es un honor y un placer contar hoy con uno de los personajes que más conocen sobre Jorge Isaacs, tenerlo aquí entre nosotros de verdad, no, es motivo de orgullo. Él, aunque no nació en Sevilla, Sevilla dijo, es de nosotros, llegó muy joven a Sevilla y es un hijo de Sevilla y está actualmente radicado desde hace mucho tiempo en la ciudad de Cali. Él es Alberto Ramos Garvigas. Ayer teníamos una discusión, yo decía que era Garvigas y otros decían que era Garvigas. Yo asumo cuando nadie diga mi derrota y es Garvigas. Así que, maestro, bienvenido a la ciudad de Tuluá. Vamos a hablar un poquito de este personaje vallecaucano y fundamental en la historia de Jorge Isaacs y de María. Él es abogado titulado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Cali, magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana, PhD, doctorado en Política Latinoamericana de la Universidad Nacional de Madrid, España. Ha sido profesora de las asignaturas de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad Libre, profesor de las cátedras de Derechos Humanos, Problemas Globales y Derecho Ambiental de la Universidad Santiago de Cali. Ha regentado la cátedra Doctrinas Políticas en la Universidad del Valle, profesor de Derecho Constitucional Comparado en la Maestría de Derecho de la Universidad Santiago de Cali y fue director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Entonces Henry nos hace la acotación también, que es cronista del Valle, del Diario Occidente, y además es el autor de muchos de los videos de historia que nosotros como vallecaucanos debemos verlos para ir construyendo una identidad. Así pues, maestro Alberto Ramos Garvigas. Garvigas. Me cuesta, hombre, aceptar la derrota, Garvigas. Alberto, qué placer tenerte en la ciudad de Tuluá, en este encuentro, en el 7º encuentro de Tuluá y el Centro del Valle, una historia por contar, y el 12 encuentro ixaciano, nacional ixaciano, y por supuesto la reunión de Bacana. Doctor Alberto, el escenario es suyo, y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Efraín, por la presentación y por la invitación a este evento. Un saludo a todos los jefes de archivo de los municipios, a los directores de investigación, doctor Carlos Andrés Cardona, que no lo veo en este momento, también por la organización del evento, a los profesores, al investigador Alonso Valencia Llano, a quien he leído con mucho detenimiento desde hace varios años sus investigaciones y las he aplicado, a todos los partícipes de este evento, el doctor Simón Varela Falaschi y a todos los circunstantes y a la doctora Chávez Mejía. Bueno, la invitación a este encuentro ixaciano pues me agradó mucho. No sé cuánto tiempo tengo para no salirme de el marco pues, del tiempo. A ver, en el año 2017, cuando se celebraron los 150 años de la publicación de la novela María, la Gobernación del Valle realizó varios actos en casas de la cultura del Valle, y el Ministerio de Cultura, estando Mariana Garcés de ministra, realizó también varios eventos y se difundió todo lo que Isaac trabajó alrededor de la novela y su obra en general. Entonces, la Gobernación del Valle nos contrató a Carlos Andrés Cardona y a mí y escribimos este libro, María, 5 géneros. ¿Sí? Él tiene unos ejemplares que va a repartir, yo traje otros ejemplares y pues la obra ha sido difundida básicamente en casas de la cultura
y en universidades del Valle del Cauca. María Cinco Géneros. ¿Por qué la titulamos María Cinco Géneros? Porque en la primera parte yo desarrollo la novela no solo como romántica, porque en la relectura que hice encontré que tiene 5 géneros literarios. Si bien es cierto, una novela tiene un solo género o dos, por ejemplo, la novela histórica a veces puede ser también un relato o una crónica, pero en pasajes. ¿Sí? Siendo una novela romántica, tiene elementos históricos. Es una novela histórica, tiene el género histórico. El género autobiográfico, o sea, Isaac como Efraín. Tiene el género religioso, el costumbrista, o sea, es un retrato de costumbres de la época. Algunos han encontrado la parte musical, la parte poética, pero yo me quedé en 5 géneros, pueden ser 7. O sea, la destreza de Isaac. Y también lo reseñó El Tiempo, por un trabajo que hice, el género ambiental, serían 8. Pero me quedo con los 5 que están en el libro desarrollados. El ambiental le gustó mucho a Renan Silva y lo publicó en una investigación porque está el paisaje, la flora, en María, en la novela María, los ríos, inclusive hay un ensayo sobre los ríos de María, o en María, la agricultura, los árboles, la vegetación, todo fue destruido por el monocultivo de la caña de azúcar. Pero esta invitación hoy fue titulada María en el cine e Isaac en la política. Así lo quiso Carlos Andrés Cardona, que me cursó la invitación. María en el cine e Isaac en la política. Y la novela María, se dice, fue escrito primero en una versión para teatro, porque ya Jorge Isaac había escrito 3 obras de teatro antes de escribir la novela María. Y María estaba destinada al teatro. Y ustedes saben que el teatro es un antecesor del cine, porque cuando él escribió en 1863 no existía el cine nace en 1895, pero si él estaba inclinado por el teatro, era el teatro francés básicamente, y la estructura narrativa, la composición de las obras que se reproducían sobre las novelas, pues luego con el tiempo, esa misma estructura era fácil pasarla al cine. La estructura que planteó Jorge Isaac era fácil pasarla al cine. Entonces, ¿cuáles fueron básicamente las obras de teatro que escribió Isaac? ¿Sí? 3 de ellas antes de escribir María, que es una novela, porque en la segunda versión, aconsejado por el grupo de estudios en Bogotá que él tenía de escritores amigos, le aconsejaron, sobre todo José María Vergara, le aconsejó hacerla como una novela. Bueno, esa es una versión que puede ser rebatida, pero él ya había escrito Paulina Lamberti, Los Montañeses y Amy Rosbar, obras de teatro. En 1863, ya vinculado a la obra del ferrocarril, de la línea Buenaventura-Cali, en la parte de Cisneros, él en ese campamento empieza a escribir María.
Y la primera publicación se hace en 1867. Ustedes saben que en 1863 estaban ya en el poder los radicales, los liberales radicales, porque se había triunfado en la guerra de las soberanías por las soberanías. Una guerra que inició Tomás Cipriano de Mosquera declarando al Cauca independiente. Una separación del Cauca ante el rechazo de las políticas de intromisión del presidente Mariano Espina Rodríguez. Esa guerra ha sido muy documentada por María Teresa Uribe, por otros autores, Gonzalo España, etcétera, y allí participó Isaac, no en muchas incursiones militares, pero participó, y al lado del gobierno de Mariano Espina Rodríguez. Prácticamente entonces estuvo contra Tomás Cipriano de Mosquera, porque estaba influido por su padre y por el pensamiento pues, conservador de los terratenientes que se habían opuesto en 1851, 12 años atrás, a la liberación de los esclavos. Un hacendado con muchas propiedades en el Valle del Cauca, entre ellos la Manuela, por Manuela Ferrer, su madre, que hoy es Manuelita, la Casa de la Sierra y otras propiedades que perdió su padre. Cuando él empieza a escribir la novela, ya había fallecido su padre y estaba enfrentando también un pleito, litigio jurídico en un juzgado de Palmira. Pero lo que les quiero decir es que él estuvo imbuido del pensamiento conservador, los partidos estaban recién creados, en 1848, 1849 nacieron las plataformas ideológicas de los dos partidos y uno de los impulsores fue precisamente el mismo Mariano Espina Rodríguez, quien se opone como terrateniente, como conservador y al lado del clero a las políticas reformistas de José Hilario López, el presidente. Nosotros tuvimos la liberación de los esclavos 12 años antes que en los Estados Unidos, que produjo también una guerra de secesión y aquí produjo una guerra contra la política liberal de liberar a los esclavos en 1851, 30 años de retraso cuando se debió haber dado en 1821, como Bolívar lo había prometido en un mensaje a la Asamblea Constituyente de Cúcuta. Y él lo había prometido desde 1815 antes de conscribir esclavos que pertenecieran al ejército libertador, o sea, una guerrilla libertadora contra el imperio español. O sea que el atraso era mayor, mas sin embargo la reacción de los terratenientes fue enorme. Pero lo raro entonces es que Isaac, que nació en 1837, ¿sí?, a la altura de 1859, donde se inicia la guerra por las soberanías, muy joven, sí, pero al lado del Partido Conservador. Él tiene dos conversiones o reconversiones, es un converso, ¿sí? Del catolicismo pasa a la masonería y al anticlericalismo, y del Partido Conservador a ser luego liberal radical, ¿sí?, oponiéndose a todo lo que fuese un atraso para impedir la continuación de la conquista de esa guerra de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue el nacimiento del federalismo y la expedición de la Constitución de 1863. Una de las constituciones más importantes que hemos tenido en la historia constitucional colombiana. Después de la de 1830, que nació muerta porque no se pudo aplicar por las disensiones que había contra Simón Bolívar, el destierro de Santander se termina y regresa después de la muerte de Bolívar y luego vuelve a ser presidente y le cambia el nombre a Colombia y se expide otra constitución en 1832. No son muchas, la de 1832, la de 1843 en el gobierno de Pedro Alcántara Herrán, la de 1851 que le corresponde a José Hilario López y que se implementa en el 53 en el gobierno de José María
Obando, otro liberal reformista que también se había vuelto conservador. Es que el problema es que antes de que naciera el Partido Conservador, muchos caudillos agrarios que acompañaron en ese momento y que fueron del Ejército Libertador, que eran bolivarianos, se transformaron en conservadores y luego en liberales, cuando se dieron cuenta que no era esa la esencia del pensamiento de Bolívar, a quien Joaquín Posada Gutiérrez equivocadamente llamó fundador del Partido Conservador, que es un gran error histórico que hay que revisar y replantear, porque no puede ser que un antiabsolutista, antimonárquico, promotor de la libertad de culto, de la libertad en general, que fue la esencia de la construcción de la República, vaya a ser fundador del Partido Conservador. El que se conservatizó fue Santander, ante la ausencia de Bolívar, en medio de la fronda burocrática y de los criollos que heredaron el poder político y las tierras que le quitaron a los españoles y que a su vez ellos le habían quitado a los indígenas. Que se conservatizó fue Santander, habiendo sido también un liberal, pero no un liberal de partido, porque el partido no existía, sino ellos fueron liberales de pensamiento liberal clásico, francés, o sea, el de todas las libertades, el de la Revolución Francesa, contra la monarquía de los Capeto en Francia, el de la Revolución Francesa que implicaba las libertades absolutas que se habían nutrido del constitucionalismo naciente y del contractualismo de los filósofos de los siglos XVII y XVIII. Ese es el pensamiento liberal, es la esencia de la Ilustración. Pero esas transformaciones que sufren aquí ellos, pues se dan porque ya es una política doméstica, criolla, y algunos no lo entienden. Tanto que la renovación del Partido Liberal, en una segunda revolución francesa, podríamos decir, y el pensamiento de Hilario López, de Murillo Toro, y del mismo bando que lo hereda pues indirectamente por Hilario López, porque él no era un teórico, y de todos los que luego van a ser parte de la regeneración, el mismo Isaac, ya cuando se transforma en político, es de la esencia del pensamiento liberal clásico, pero ya en la construcción de los partidos, con la redacción de los estatutos, la que hace el señor Ezequiel Rojas Ramírez y Mariano Espina Rodríguez, uno la plataforma liberal y el otro la plataforma conservadora, ¿sí?, es donde surge la política partidista. Antes esa política se hizo con unas formaciones prepartidistas que son las sociedades democráticas de artesanos en Colombia. Entonces, Isaac participa en esa guerra y luego va a participar en la de las escuelas, pero ya como radical. La guerra de las escuelas es de 1876, en el gobierno de Aquileo Parra, y va a defender la educación, porque había sido secretario de Educación del Cauca, y va a defender la educación en medio de la reacción de los conservadores ante la implementación de la libertad de cultos que estaba establecida en la Constitución de 1863 y la apertura para que lleguen iglesias. Al perder la patrimonialización que tenía la Iglesia Católica sobre el manejo de la educación, alientan una guerra religiosa ante la implementación de la ley de la educación que había dejado el presidente Salgar, Eustorgio Salgar, desde 1870, en una ley que el Congreso expidió y que él sancionó, pero no implementó. Eustorgio Salgar la va a implementar Aquileo Parra en 1876 y se levantan otra vez terratenientes, conservadores y la Iglesia contra el gobierno radical por llevar a cabo una política donde ya el patrimonio de la dirección de la educación no era para los católicos, solamente para la Iglesia católica, sino que todas las iglesias
podrían tener incidencia en las escuelas, por eso se llama la guerra de las escuelas. Y en esa guerra va a participar Jorge Isaac. Va a estar en la batalla de los Chancos, no estuvo en la batalla de Manizales, dos de las batallas que le dan gloria, entre comillas, a Julián Trujillo, que era el presidente instrumentalizado por Rafael Núñez. La participación política de Isaac, ¿sí? Primero estuvo como secretario de Educación del Cauca, había estado como cónsul en Chile, pero luego va a ser representante de la Cámara. O sea, de Isaac se conoce todo lo literario, ¿sí? Pero en la política tuvo participación muy importante, ¿sí? Y allí va a participar en otra guerra, pero ya no una guerra civil general, o sea, nacional, que las guerras civiles son nacionales. Colombia tuvo 8 guerras civiles en el siglo XIX. A él le tocó crecer y vivir en medio de guerras, pero tuvo también 40 guerras locales. Otros dicen que solamente fueron 35 y otros, como Gustavo Arboleda, dicen que fueron 51 o 52 guerras locales. Ya Isaac entonces organiza una guerra local, la organiza él para tomarse Antioquia y se vuelve presidente de Antioquia. O sea, ¿por qué presidente de Antioquia? Ustedes saben que con la Constitución de 1863 Colombia dejó de llamarse Confederación Granadina, que ese era el nombre que tenía. Antes fue República de la Nueva Granada y antes Gran Colombia. O sea, Bolívar la dejó como Gran Colombia. Santander, en su, digamos, venganza implementada, y como presidente en el año del 32 al 36 lo vuelve, le cambia el nombre República de la Nueva Granada. Mariano Espina lo vuelve Confederación Granadina, un híbrido entre federalismo y centralismo que no le funcionó. Y los radicales con Tomás Cipriano Mosquera, Murillo Toro y toda esta pléyade, en mayo de 1863 que se expide la Constitución, lo llaman la Estados Unidos de Colombia. Y éramos 9 estados, 9 presidentes y un presidente de la Unión, o sea, 10 presidentes, 10 federales y uno nacional, federal. Antioquia tenía presidente, entonces el presidente era Tomás Rengifo. ¿Sí? Gracias. El presidente era Tomás Rengifo. Tomás Rengifo era de Caucano, o sea, pero era del Valle, o sea, porque Cauca hacía parte del Gran Cauca, que era Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Putumayo, Caquetá, Meta y otros territorios. Él era caleño, Tomás Rengifo, y el presidente nacional era Julián Trujillo. Presidente de los Estados Unidos de Colombia era Julián Trujillo, payanés. Pero Trujillo, que fue el triunfador de esa guerra de las escuelas contra los conservadores y a nombre del gobierno radical, fue cooptado por Rafael Núñez, que era presidente, ¿sí?, o se va a convertir en el presidente del Senado, pero que había sido derrotado en el año 75, que quería ser presidente en 1875 y ganó Aquileo Parra, apoyado por un sector de los radicales y básicamente apadrinado, en el lenguaje de hoy, por Manuel Murillo Toro. Él esa derrota no la asimiló y aprovechó el triunfo de Trujillo en la guerra de las escuelas, que fue un triunfo de los radicales, para nuñificarlo. O sea, lo volvió su amigo impectore, es decir, se apoderó del cerebro de Julián Trujillo, Rafael Núñez, en un proyecto que no le explicó, pero que lo utilizó a él. Era volverse presidente, y lo logró en 1880, ya que no pudo serlo en 1876-77,
pero él escogió, ungió, elevó, destacó a Julián Trujillo y prácticamente fue el impulsor del nuevo presidente que fue Julián Trujillo. Aquí viene algo que pues sería muy largo explicarlo, pero voy a abreviarlo, y es una forma de utilizar la guerra para hacer política. A ver si les suena a algo parecido. Resulta que la Constitución de Colombia, de Estados Unidos de Colombia, en el artículo 16, contemplaba por el federalismo, respetando la esencia del federalismo y las autonomías, que cada estado y sus problemas, recuerden lo que dijimos, que hubo 40 guerras locales o 51 según otro autor o 35, pero muchas guerras locales que eran, como decir hoy, guerras departamentales, pero eran guerras estaduales, o sea, en esos estados. Que la política doméstica de las fracciones partidistas y los problemas entre caudillos agrarios, gamonales y quienes tenían intereses en hacer política, la resolvieran ellos. Fue lo que decidió la Constitución de 1863. Es decir, no interferir el Estado de la Unión y su ejército en los problemas locales. Pues lo que hizo Núñez fue, siendo presidente del Senado y siendo el jefe político de Julián Trujillo, del presidente, al instrumentalizarlo, fue indicarle que desestabilizara a los estados. Y desestabilizaron 6 estados y Núñez era presidente luego de uno de los estados en medio de este fragor. Luego pasa de presidente del Senado a presidente de Bolívar, que es un estado. Para tumbar a radicales, en todos había radicales, o sea, liberales radicales, para desestabilizarlos o con invasiones o con elecciones impidiendo que ganaran los radicales, pero hacían creer que los radicales que llegaban, ayudados por Trujillo, eran del Partido Radical porque no estaba desembosado el proyecto de Rafael Núñez, que era crear un partido llamado Partido Nacional entre liberales y conservadores, ¿sí?, para él ser presidente sin ningún problema, porque en Colombia esa constitución copió el modelo del colegio electoral norteamericano. O sea, que la elección de los presidentes era popular y la del Congreso, pero la elección del presidente de la Unión era de un colegio electoral, o sea, de 9 personas, que eran los 9 presidentes, elegían quién era el presidente. Es una elección indirecta semiparlamentaria. Pero como todos eran liberales radicales, y Núñez era liberal radical, pero ya tenía el proyecto de salirse y desbaratar el radicalismo después de las críticas que había hecho por la prensa, le interesaba era que él fuera el presidente y tener asegurados 7 o 6 votos para ser presidente, y logró 7 votos desestabilizando a los presidentes de Antioquia, ¿sí?, del Cauca, de Boyacá, de Santander, de Cundinamarca y de Magdalena y de Panamá. O sea, visto desde hoy, un plan macabro, siniestro, porque al final lo que hizo fue no solo emprenderla contra la Constitución del 63, que lo logró con la reforma constitucional del 86 después de la Guerra Civil de 1885, sino cambiar el modelo federal por el centralismo para que la concentración del poder unipersonal le diera la facultad de manejar todo el país desde el centro del país. Y Colombia sigue siendo centralista desde esa Constitución del 86 hasta hoy. O sea, el federalismo fue barrido. Cuando había tenido Colombia experiencias federalistas, inclusive en la parte prerrepublicana de la patria, llamada patria boba, fue un enfrentamiento entre federalistas y centralistas, y Cundinamarca fue centralista.
en 1811, sin haber vencido a los españoles, ya es que República Federalista con la Constitución de 1811 con Dinamarca, y las otras provincias con presidentes en ese periodo de 1812 a 1815. Y luego ese federalismo híbrido de la Confederación Granadina. Pero ¿cómo los desestabilizaba? ¿Y cómo aparece Isaac aquí? Porque él era representante a la Cámara. Él se convirtió en representante a la Cámara. Y había hecho unos debates muy importantes entre abril y mayo de 1879 contra Núñez, porque él fue el que visualizó, identificó, comprendió ya que la carrera de Núñez estaba basada en la desestabilización de los presidentes radicales de los estados y en la destrucción de la Constitución de 1863. A ver, por ejemplo, la desestabilización que se da en Panamá. A final de 1878, el señor Correoso había renunciado a su cargo de presidente del Estado Federal de Panamá por acoso y oposición que le hacían de manera hirsuta y muy áspera los liberales nuñistas, que se hacían llamar independentistas. O sea, seguían siendo radicales, pero ya había una división del partido entre nuñistas y todavía estaba vivo Murillo Toro. Murillo Toro era como la figura más importante de los radicales doctrinarios, de los radicales puros. El designado, porque los presidentes en cada estado tenían uno y dos designados, o sea, vicepresidentes. El designado de Correoso era Casoria, ¿sí? Primer designado. Él asumió el poder cuando renuncia Correoso por hostigamiento, y esos hostigamientos eran dirigidos desde Bogotá por el presidente Julián Trujillo, con huestes funcionarios, huestes locales y funcionarios nacionales que estaban en el Estado federal para desestabilizarlo. Pero siguió el acoso contra Casoria, y entonces en abril de 1879 los motines, los disturbios que se dieron pedían la renuncia de Casoria, y asumió el poder el segundo designado, que era Gerardo Ortega, ¿sí? Un nuñista ya cooptado, o sea, ya tenía la seguridad Núñez de que ese segundo designado sí no le iba a fallar, y así perdieron los radicales doctrinarios o puros el poder en Panamá. Todos fueron de manera parecida, pero en muchos, como en el Tolima, por ejemplo, unos con elección y manipulación, otros con invasión, o sea, mandaban el Ejército Nacional de la Unión, so pretexto de que iban a resolver los disturbios para que no se desencadenara una guerra local, que afectara la tranquilidad de la nación. Pero era prefabricada la invasión, para poder colocar a otro liberal, pero nuñista, que fueran a votar cuando en 1880 se diera el cambio, pero la elección se anunció los candidatos desde el año anterior, 79. Lo que pasa es que el periodo era de 2 años. Ese es el problema, el periodo era de 2 años. Que la Constitución del 73 lo recortó el periodo a 2 años. ¿Para qué? Para que Tomás Cipriano Mosquera, que era el líder más notorio, no fuera presidente 4 años, que era el periodo. Porque ya había sido presidente en 1845 hasta el 49. En su conversión, porque este es otro personaje inmenso de la historia de Colombia, muy importante. Pero él había sido amigo del Libertador,
que se lo conquistó desde 1822, cuando Bolívar iba para el Ecuador. Él lo conquistó, o sea, lo sedujo, habiendo estudiado su vida y en conversaciones que logró agradarlo y en ofertas que su padre aportara a la campaña libertadora hombres, porque era un terrateniente el padre de Tomás Cipriano, y dinero. Él tuvo debilidades en medio de la secesión de la Gran Colombia entre 1828 y 1830, pero fue de los más leales al Libertador, pero tuvo debilidades cuando se dudó si Bolívar iba a llegar a restablecer una monarquía, que además es también una historia que yo no he podido asimilar que así fuera por un error o un equívoco en un Consejo de Ministros con una infidencia de Urdaneta, de Rafael Urdaneta. No se trataba de una monarquía, o por las conversaciones que había tenido con San Martín, o por la intención que San Martín sí tenía del restablecimiento de una monarquía frente a la disolución de las fracciones políticas y que podía perderse la unidad de la nación, que fue lo que Bolívar encontró desestructurado a su regreso del Perú, lo cual ocasionó la reforma constitucional de Ocaña y la conspiración septembrina. Pero Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente, y en medio de la presidencia, porque él se la ganó por su cercanía con Pedro Alcántara Herrán, que era el presidente de Colombia, Pedro Alcántara Herrán, el de la reforma de 1843, partícipe de la guerra de los supremos a nombre del gobierno de Ignacio de Márquez, que sí era un civilista y un bolivariano y constituyente de 1821. El primero que habló de un frente bipartidista, o sea, entre liberales y conservadores, y de un partido nacional fue Tomás Cipriano de Mosquera. Núñez lo retomó como idea después de la guerra de las escuelas, porque allí estaba en su tránsito Tomás Cipriano de Mosquera de conservador a liberal, que además va a ser también un liberal radical, ¿sí? Y que logra que se dé la apertura a el federalismo en Colombia con esa revolución o guerra civil contra los conservadores y la desestabilización del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Va a tener una presidencia allí transitoria por el Pacto de la Unión de 1861. Entonces, esa es su segunda presidencia. Como va a empezar el periodo federal de los presidentes liberales, le recortan el periodo a los 2 años y, claro, fue el primer presidente. Y luego se hace reelegir para el periodo que va a lograr después de la presidencia de Manuel Murillo Toro, el señor Tomás Cipriano de Mosquera. O sea, fue 4 veces presidente de Colombia. Otro que se transformó del conservatismo mal entendido, porque seguramente lo habían entendido mal, y pasan al liberalismo con esa segunda revolución francesa, que es el de las ideas de los franceses en las revueltas del 48 y la influencia del pensamiento de los socialistas utópicos, premarxistas, porque no había marxismo. Marx estaba produciendo en 1848. Nació en el 18, tenía 30 años en el 48. Marx no tenía su obra terminada, era un joven que había salido del hegelianismo. Entonces no había una doctrina, un corpus teórico marxista, porque el marxismo no estaba consolidado. Quienes influían eran los socialistas utópicos. Y en América Latina fueron asimilados. Fourier, Owen, Saint-Simon, ¿sí? Estos socialistas, y Murillo Toro fue el que más asimiló. También los había asimilado José María Melo en su permanencia en Bremen, en Alemania.
Entonces, Jorge Isaac, al ver que van a destruir con estas guerras locales el federalismo y que Julián Trujillo se prestó a el plan urdido por Núñez y que ya en 1880 se veía más claro el proyecto de acabar con los radicales, Isaac decide tomarse el poder en Antioquia con Gaetano Beso y otros liberales radicales, cuando al ver que es agredido en los debates contra Núñez, porque él estaba explicando todo este proceso de desestabilización en los estados de la Confederación, perdón, de la Unión, de los estados de la Unión en Estados Unidos de Colombia. Para evitar esto, lo escribe en su libro La Revolución Radical en Antioquia. O sea, Jorge Isaac escribió un libro después de esta guerra y lo escribió en 3 meses de manera febril para poder explicar cuál fue su comportamiento. El libro prácticamente explica que el señor Pedro Restrepo Uribe, que fue el presidente como segundo designado a la salida de Trujillo, de Tomás Rengifo, que se va, y la influencia de Trujillo en la desestabilización de los otros presidentes, esa situación Isaac la entiende, y para que no se dé el colapso, como lo explica en el libro, tanto en el exordio como en las conclusiones del libro, quiere que los otros estados asimilen lo que él está haciendo con Gaetano Beso, que es impedir que continúe el desmonte de los gobiernos radicales, reemplazados por impostores independientes, liberales, disque radicales, que ya no eran radicales, sino nuñistas, y aceptando un proyecto amorfo, mixto, de Partido Nacional, que fue el primer frente nacional de la historia de Colombia, fue ese. Ese fue el primer frente en la historia de Colombia, Frente Nacional. O sea, unión de políticos liberales y conservadores para desdibujar la ideología de los dos partidos, porque tanto unos como otros se salían de la base doctrinaria de cada uno de los partidos y le hacían el juego a un proyecto personal que era el de Núñez. Jorge Isaac en las conclusiones dice que, citándose él mismo con una columna de La Nueva Era, que era un periódico radical antioqueño, la figura del roble, cómo el roble puede ser, por más fuerte que sea ese árbol, contaminado, ¿sí?, afectado por una plaga que lo destruya, y que él allí estaba haciendo la figura de el radicalismo que se iba a desmoronar, y esto se debería evitar. Y lo hizo premonitoriamente, o sea, fue a una guerra local, se enfrentó al proyecto nacional de Núñez y de Trujillo, perdió su credencial en la Cámara porque injustamente le hicieron un debate que podían haberlo, digamos, tramitado ante otro organismo para que identificara la conducta de él, cuando de todas maneras esas guerras locales estaban prácticamente autorizadas por la Constitución. Por eso él dice que fue inconstitucional la llegada del Ejército de la Unión con el señor Vergara como comandante general, a incumplir lo que él estaba haciendo cuando esos diferendos se podían tramitar y no interferir el Estado de la Unión. Es que ese debate, tanto así que una de las primeras leyes que impulsa Núñez es la de orden público, para que se admita en 2 circunstancias excepcionales, pero de manera inconstitucional, transgrediendo el artículo de la Constitución del 63 que decía que el Estado de la Unión no debería meterse en las disputas locales, porque eso hacía parte de la esencia del federalismo, que era la autonomía de cada región. Este debate también lo dio Tomás Cipriano de Mosquera, pero al revés. Cuando él apoyó
en la reforma constitucional de 63, esa medida. Luego, en su presidencia, no quería que se presentaran esas guerras porque le alteraban la presidencia nacional, pero la norma continuaba vigente, y eso fue en su cuarta presidencia, o sea, la segunda del radicalismo de Tomás Cipriano de Mosquera. Bueno, entonces concluyo de la siguiente manera. Es muy importante porque él ganó la guerra, Jorge Isaac ganó la guerra, se tomó la presidencia, la ejerció durante 2 meses casi, pero cuando ya el ejército de la Unión viene en camino y llegan, él, para evitar un enfrentamiento y un desangre, y ver que el presidente de la Unión ya no está con él siendo un radical, o sea, que se desenmascara totalmente lo que él había planteado. El plan de desestabilización de los estados es lo que plantea, es un acuerdo humanitario que es muy importante estudiarlo, que hace parte del derecho de gentes y que está en lo mejor de la tradición de los acuerdos políticos en las guerras que hasta ese momento se habían producido. En la de los supremos con las expansiones que se dieron, en la de 1851 y en la de las escuelas, donde hubo treguas, amnistías, indultos y expansiones. Una expansión es un acuerdo en medio del fragor o al final de la batalla, pero en caliente. Ese es un acuerdo de paz. Y yo veo en lo que propuso Jorge Isaac una expansión diferida y previa, o sea, una doble expansión, porque ya se tomó el poder, pero llegó el Ejército Nacional que no tenía por qué llegar, pues lógicamente, si él da la pelea lo van a derrotar, y si no lo derrotan, de todas maneras tiene ya el gobierno nacional en contra. Entonces él propone un acuerdo humanitario, que es el que quiero reseñar, doctor Efraín, para terminar, ¿sí? ¿En qué consistió ese acuerdo humanitario que planteó el señor Jorge Isaac como mandatario, como presidente del estado de Antioquia? Bueno, repito, él no fue vencido, entonces por eso propone este acuerdo. Primero, pedía convocar una convención de los pueblos de Antioquia para saldar las contradicciones políticas que se daban en todos los estados en los 7 estados que fueron desestabilizados por Núñez. Entonces él aquí pedía una convención de todos los municipios, ¿sí?, para saldar estas diferencias. Segundo, la conservación de la fuerza militar rebelde, la que él organizó para tomarse el poder, la conservación de fuerza militar como una fuerza militar para la transición mientras se definía un gobierno conjunto por la paz. Tercero, la reafirmación del carácter federal de Antioquia, del estado de Antioquia, frente al gobierno de la Unión y entre las fuerzas armadas, estudiando el trance para el respeto a la soberanía, porque aquí hay una repetición de las guerras de las soberanías, de la guerra civil de 1859 al 62 y de las guerras por la soberanía, la de los supremos en 1841 y 42, guerra que se inicia en el 39 como guerra de los conventos. O sea, la autonomía de los jefes supremos ante una Colombia fragmentada, porque territorialmente no había una forma de comunicación que se pudiese conectar con rapidez, no había carreteras, no había ferrocarril. El ferrocarril empieza luego con los radicales y con la intervención de Murillo Toro y luego Aquileo Parra, que había sido su ministro, pero en ese momento no había. Todavía el ferrocarril se termina a finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, Colombia estaba aislada, por eso había supremos, porque las regiones las manejaban caciques agrarios, caudillos agrarios, en ese tipo de gobernanza. ¿Y qué más pedía Jorge Isaac?
pedía la aprobación de una amnistía para la gente que lo acompañó, ¿sí? Y que se mirara bien cómo iba a resolverse los empréstitos para la guerra y que luego él preveía que podían hacerle imputaciones del manejo de la hacienda pública en 2 meses que podría haber de detrimento. Entonces pedía solamente eso. Le dijeron que sí y le incumplieron, es decir, se burlaron de ese acuerdo humanitario. Pero Isaac participó en esas guerras que les mencioné, en la del 51, en la del 59 al 62, en la del 76 y en esta ya como jefe militar de los batallones, 4 batallones que conformó para tomarse el poder. Y luego la persecución que le hicieron hasta en la batalla de los Chancos es de la guerra que mencioné, de la guerra de las escuelas en 1876, que la describe el Indio Uribe muy bien, en medio de 1000 heridos, Isaac allí recomponiéndose. Muchas gracias, doctor Efraín.